Bueno, gracias Luis. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, una alegría enorme estar acá en Rosario con Vale, en la famosa iglesia bautista de Arroyito. Ayer le contábamos a Luis y a Melina. Para los que son de mi generación, yo tengo 48, Vale 50, los de mi generación de la iglesia del centro, Arroyito siempre fue como el archienemigo. Había una rivalidad deportiva que surgió, no sé, alguno de mi generación acá, local, quizás se acuerde, surgió en un torneo deportivo de Geva, de la Juventud Evangélica Bautista, en Córdoba, en TEA, cuando se enfrentaron en la final de vóley femenino el equipo de la Iglesia del Centro de Buenos Aires con el equipo de Arroyito. Para el equipo del Centro jugaba mi querida esposa Valeria junto a sus hermanas, y hete aquí que ganó Arroyito. Jamás se lo he perdonado. ¿Por qué? Porque los varones que habíamos quedado ahí desclasificados en los octavos de final, creo, de fútbol, claro, entramos ahí al tinglado de TEA, cual barra brava con las banderas, y la canción lema de la barra brava ahí del centro era: Arroyito, le vamos a prender fuego. Quizás alguno se la acuerde. Y a partir de ahí hubo como una pica que se extendió a los congresos juveniles de Geva. Me acuerdo, no sé en qué congreso fue, que les robamos la bandera de Arroyito. Éramos unos indios, bueno. En Mar del... Acá David se acuerda, bueno. Vinimos a sanar cualquier herida. Perdón. Ya pasó. Ahora las nuevas generaciones son todos buenitos, ¿no? Queremos encenderles un poco ahí la faceta, pero... Así que bueno, cuando Vale me comunicó que nos habían invitado de la iglesia de Arroyito para hablarle a los matrimonios, dijimos, vamos a encenderlo fuego, a prenderle fuego, pero del fuego del amor conyugal, ¿no? No sé cuántos estuvieron ayer, levanten la mano. Bueno, no sé cómo le fue después a la noche, pero nuestra expectativa es que la llamita se haya encendido aún más. Muy bien, quiero ir rápido a la palabra. ¿Hasta qué hora tengo, Luis, más o menos? No quiero que nadie me mire con cara de odio. Allá en el centro somos largueros, menos del pastor Daniel González, que ha estado acá en otras oportunidades y es más corto. Muy bien, vamos ya a la palabra. Isaías 43, versículos 18 al 19, es el texto bíblico que están viendo ahí en pantalla. ¿Se lee ahí del fondo la pantalla? Hemos venido con Valeria desde Buenos Aires para traerles una palabra de parte del Señor como iglesia. Y es esta: es hora de que cambien ese proyector por uno de más lumen. ¿Cuántos dicen amén a eso y reciben la palabra profética? Bueno, y si no, los del fondo, la Biblia dice: el justo por la fe vivirá, no por vista. Dice Isaías 48, 18 y 19, son dos versículos muy conocidos. No se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a la memoria el día que les afanamos la bandera, las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Y leo esta pregunta como creo que Dios la comunicó a través del profeta Isaías. ¿No la conocerán? Ese es el tono, no se dan cuenta. ¿No la conocerán? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. El título de este mensaje es Memorias Memorables. ¿Cómo andás de la memoria? A ver, ponete una puntuación. Algunos acá, los que están entrando en la menopausia, en la andropausia, como que de a poquito se va atrofiando la cosa. A ver, hagamos un pequeño memo test antes de arrancar. ¿Cuál fue la primera canción que cantamos en esta mañana? Algunos no habían llegado. Lleguen temprano, llega la adoración. Bueno, ¿cuál fue la última? Tampoco se la acuerda. Hijo de Dios. Hay un juego de mesa muy divertido, no sé si lo jugaron alguna vez, se llama El Memorioso.
Es ideal para aquellos que por ahí tienen medio atrofiada la memoria a corto plazo, pero tienen activa la memoria a largo plazo, ¿no? Y que se acuerdan quién fue el primer presidente argentino. Bueno, jueguenlo, que a muchos le va a levantar la autoestima el memorioso. Pero hoy no quiero hablarte de tu memoria, quédate tranquilo, tranquila, sino de tus memorias, en plural, que es algo distinto. ¿Qué son tus memorias? Podríamos definirlas así. Tus memorias son el conjunto de actitudes que se fueron consolidando en tu carácter con el paso de los años. Esos son tus memorias. No es lo mismo, es importante hacer esta distinción, no es lo mismo un recuerdo que una memoria. ¿Qué es un recuerdo? Bueno, un recuerdo es solo una imagen de tu pasado que viene a tu mente cual flashback. No, me acuerdo el tercer gol de Burruchaga en el Mundial del 86, dónde estaba, cómo lo grité, que me abracé con mi cuñado. No, generalmente los recuerdos están asociados a una emoción intensa, ¿sí? Ya sea positiva o negativa. Me acuerdo cuando me dieron la noticia que falleció mi papá, hubo una emoción tan fuerte que es un recuerdo ahí nítido. Son películas que te vienen a tu mente cuando revivís algo de tu pasado. Pero una memoria es otra cosa. Mirá este circuito, poneme la placa que sigue. Esto está estudiado hoy con los avances de la psicología, de las neurociencias. Este es el circuito de la formación de tu carácter. Emociones, actitudes y memorias. Hoy está comprobado que cualquier emoción, temor, alegría, bueno, sea buena en realidad, hoy se sabe que no hay emociones positivas y negativas, que todas son funcionales al desarrollo de una personalidad sana. Si te dan una noticia triste y vos decís, qué alegría, sí, que se murió mi tía, hay algo que te está fallando, ¿no? Pero bueno, cualquier emoción, escucha esto, no dura en tu cerebro más de 120 segundos, 2 minutitos. No, como mucho, ese shock emocional. Cuando duran más de 120 segundos, ya no son emociones, que son lo segundo, actitudes. Un ejemplo muy sencillo. Sos un laburante muy esmerado, esforzado, doy por sentado que sos así. Y nada, te desvivís por dar lo mejor en tu trabajo, por ser honesto, llegar temprano, bueno. Pero resulta que a la hora de ascender a alguien en tu trabajo no te ascienden a vos, sino a un compañero medio atorrante, que dista mucho de ser alguien esforzado, y bueno, lo asciende tu jefe solo porque tienen ahí algún arreglo. ¿Y eso qué te genera? Bronca. Sería raro que no te generara bronca, una indignación. ¿Cómo puede ser este delincuente? Yo que me... Bueno, eso es normal, ¿no? Una sana indignación. Ahora, si ese enojo, esa emoción normal y funcional persiste en el tiempo, entonces deja de ser una simple emoción y se transforma en una actitud. Una actitud llamada, en este caso, victimización. Muy típica, la vida es injusta, ¿de qué sirve esforzarse si en definitiva todo se termina arreglando por una cuestión de acomodo? Todos están contra mí, pobrecito yo, etcétera, etcétera. Y cuando esa actitud también persiste en el tiempo, cuando no la corregís a tiempo, entonces tu actitud se transforma en una memoria, en una creencia nuclear, así se llama en psicología, una creencia nuclear, que pasa a formar parte de tu carácter. Y entonces la gente que te conoce, ¿qué dice? Este tipo se caracteriza, de la palabra carácter, se caracteriza por todo el tiempo estar victimizándose, dando lástima, un tipo autocompasivo, etc. Y es así porque, claro, vos filtrás todo lo que te pasa en la vida a través de tus memorias victimizantes arraigadas, porque no fue solamente esa vez que lo ascendieron a tu compañero de forma injusta, todo lo empezás a ver en la vida con lentes victimizantes. Mirá, acá también, y reforzás, ¿no?, ese recuerdo, y empezás a funcionar en la vida, ¿cómo? De memoria, como solemos decir, con piloto automático.
Por eso decía el apóstol Pablo, ahora que están estudiando neumatología, el Espíritu Santo, decía, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las, ¿qué cosa? Actitudes. No solamente los pensamientos, también las actitudes. Porque si no renovás tus actitudes a tiempo, tarde o temprano, esas actitudes se van a transformar en memorias. Y te va a costar muchísimo desarraigarlas. Y el Espíritu todo lo puede y hace un trabajo profundo en nuestro corazón, pero a veces al Espíritu Santo no le alcanza una palita para desarraigar esas memorias arraigadas. Necesita una retroexcavadora y un proceso de transformación mucho más profundo. Esos son tus memorias, de nuevo, el conjunto de actitudes, buenas o malas, que se fueron consolidando en tu carácter con el paso de los años. Si vieron la película Intensamente, ¿cuántos la vieron? La 1, lo muestra esto a la perfección, ¿no? Como esas bolitas tipo bolas de bowling son las memorias que van cayendo al sótano de la mente de la protagonista de la película, y cual ladrillitos esas pelotitas van configurando el carácter de la chica. Esos son tus memorias. Y hay diferentes tipos de memorias. Están las memorias transmitidas, en primer lugar. Las que no creaste vos, sino que te fueron transmitidas. Es lo que comúnmente llamamos como historia. La historia, que es fundamental que la conozcamos. La historia argentina, la historia de la iglesia, de la congregación, las nuevas generaciones. No, hoy les conté esta anécdota de la rivalidad, pero tanto la iglesia del centro como la de Arroyito son iglesias centenarias, ¿no? Y hay tanta riqueza, ¿no?, en la tradición, en escuchar a los abuelos, por qué hacemos lo que hacemos, de dónde viene esto. Es riquísima la historia. Se suele decir que los pueblos que no tienen memoria, que olvidan su historia, están condenados a repetir los mismos errores del pasado, y es así. Y sabés, todos cometimos y vamos a cometer miles de errores en la vida, de los cuales tenemos que aprender, pero siempre es mejor aprender de los errores ajenos que de los propios, ¿sí o no? Para ahorrarte un montón de dolores de cabeza, de situaciones problemáticas en la vida. Y para eso necesitas conocer la historia y sobre todo aprender de ella. Memorias transmitidas. También están las memorias aprovechadas, asimiladas, capitalizadas. Las que sí vos de primera mano fuiste aprendiendo en el viaje de la vida. De vos y de los demás, ¿no? Y es importante esto, aprovecharlas. Una cosa es envejecer y otra madurar. El que solo envejece es el que vive tropezándose con la misma piedra y nunca aprende. Bueno, hay que aprovecharlas. Me encanta la historia de Josué, ¿no? Cuando tiene que suceder ni más ni menos que al gran Moisés en el liderazgo del pueblo y están ahí por entrar a la tierra prometida. Y cuenta ahí el libro de Josué, ¿cuántos espías manda Josué a espiar la tierra? ¿Se acuerdan? 2. Ahí a Jericó. ¿Cuántos había enviado Moisés? 2. Pero no le había funcionado la espiada a Moisés, ¿no? De los 12, solamente 2, Josué y Caleb, vienen con un informe positivo. Los otros 10, mala onda, deprimen, le contagian la negatividad al resto del pueblo. Y le costó carísimo eso a Moisés y a toda su generación. Y Josué, piola, ¿no? Josué lo tenía a Moisés ahí arriba, ¿no? Había sido su padre espiritual, lo honraba, lo respetaba, pero es curioso porque Josué aprendió de Moisés no solo lo bueno, sino también lo malo. Che, a Moisés no le funcionó, menos es más. Prefiero 2 buena onda que 12 que... Y esto es importante, ¿no? Yo tengo el privilegio como pastor de la iglesia del centro, siempre digo, de estar parado sobre hombros de gigantes. Pastores a quienes admiro, Pablo Deiros, Tomás Mackey, que estuvo predicando acá hace poco, Ignacio Loredo, Santiago Canclini, lo mismo ustedes, Samuel Lieber, que es un prócer de la obra evangélica en la Argentina, en Latinoamérica, en el mundo, un evangelista. Bueno, ahora es importante que las nuevas generaciones tengamos esta actitud de honra, de respeto, pero también, cual Josué, a Ignacio Loredo no le funcionó mucho eso.
y tener ese sano atrevimiento que no es deshonra, que no es traición, no. Estamos en un nuevo tiempo, una nueva generación y aprender, ¿no? Memorias aprovechadas. Quizás lo vieron ahí en las redes sociales o lo escucharon, se puso hace un tiempo atrás muy de moda un jueguito con esta consigna. ¿Qué le dirías a tu yo de 12 años? ¿No? Si pudiéramos volver atrás del tiempo, si existiera el DeLorean, la máquina del tiempo de volver al futuro, ¿no? ¿Qué le dirías a tu yo de 12 años? Más que decirle algo, le regalaría un anuario deportivo como hizo Biff Tannen en Volver al Futuro 2, ¿no? Para salvarme. Bueno, todo lo que le dirías a tu yo de 12 años son tus memorias aprovechadas, lo que comúnmente llamamos sabiduría. Y no podés transmitirle tu sabiduría a tu yo de 12 años porque no se inventó todavía la máquina del tiempo, pero sí podés y debés transmitírsela ¿a quiénes? A tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos, a tus hijos espirituales, a tus discípulos. Esa es una de las cosas más hermosas de la dinámica familiar de la iglesia, ¿no? Acá está la multiforme sabiduría de Dios, decía el apóstol Pablo. Y esto es buenísimo. Me acuerdo en pandemia, mi mamá, que tiene 12 nietos, recién estábamos viendo el videíto ahí del culto en la iglesia, que estaban presentando a la nieta, mi sobrinita, la nieta número 13, ¿no? De mi vieja. Bueno, en la pandemia empezó a mandarle por WhatsApp a todos sus nietos una bitácora espiritual, contándole esto, memorias, experiencias de su vida, experiencias con Dios, aprendizajes. Y me acuerdo, nuestros hijos estaban ahí esperando el videíto de la abuela, ¿no? Y mi mamá vaciándose, transmitiéndoles todo esto. Nosotros en pandemia también lo que hicimos fue comprar una memoria literal, un disco rígido externo como de 5 teras, y le cargamos todos los videos de vacaciones, de cuando nacieron, ¿no? Porque muchos estaban en VHS, conseguí un lugar donde los digitalizaban, y los tenemos ahí enchufado el disco rígido a la tele, porque nos encanta sentarnos y ver. Ayer le decíamos a los matrimonios, pasa el tiempo, te agarra la melancolía, ¿dónde está Vicky? Esa que la llevaba a Macar ahí a las plazas. Bueno, eso es tan sano, tan lindo para la familia. Así que cómprense también un disco rígido que les va a hacer bien. Proverbios, el libro de Proverbios, es básicamente esto que te estoy diciendo. Es un papá o un abuelo transmitiéndole a su hijo adolescente toda su sabiduría, toda su experiencia en la vida, todo lo que fue acumulando con el paso de los años. Y si yo pudiera viajar en el tiempo, lo que le diría al cebita de 12 años, sería Proverbios 19:27. Le diría, cesa, hijo mío, de prestar oído a enseñanzas que te hacen divagar de la sabiduría. Esto le diría, cebita, deja de divagar. No divagues, temé a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Memorias aprovechadas, ¿sí? Cuando las aprovechamos de nuevo, no solo envejeciendo, sino madurando. También están las memorias distorsionadas, que es lo que comúnmente llamamos relato, nuestra interpretación subjetiva, personal, editada, acomodada de lo que realmente pasó. Suele usarse mucho la palabra relato en política, ¿no? Bueno, acomodo lo que está pasando acorde a mi ideología o mi conveniencia. Y los relatos nacen de lo que también se conoce como memoria selectiva. Selecciono lo que quiero acordarme y lo que no quiero acordarme lo borro o lo distorsiono. Ya se dieron cuenta lo que pasa con las anécdotas, ¿no? A medida que las contamos una y otra vez, le agregamos el IVA, ingresos brutos, ¿no? 20.000 condimentos. Los pescadores, acá David, somos mandados a hacer. Cada vez que contamos la historia de la captura, el pez va creciendo por lo menos 5 centímetros más, ¿no? Hay un chiste de la Andricina famoso, el ojo era así, ¿no? O esto, ¿no? La final con Arroyito, fue terrible. Pecho frío acá, las hermanitas Siniscalchi.
Ahora, el problema es que nuestra cabecita, ya se habrán dado cuenta, esta cabecita se especializa en autoengaños. Así que lo peor de las memorias distorsionadas es que con el paso de los años ya no nos damos cuenta de que están distorsionadas. De verdad termino creyéndome que el Dorado era así, cuando en realidad era así. Hay una película, quizás la vieron, que muestra de forma muy nítida este fenómeno, que justamente se llama El Gran Pez. Ahí está la foto, no sé si la vieron, se las recomiendo. Que es un hombre ya en su lecho de muerte que le transmite todas sus memorias a su hijo y le cuenta, ¿no? En tal año conocí a un gigante, bueno, y todo agrandado. Y después en el velorio del padre el hijo se da cuenta que sí, era verdad, pero el gigante en realidad era un tipo alto, ¿no? Bueno, es muy, muy linda. Así que están las memorias distorsionadas, recapitulo, las aprovechadas, las transmitidas, y también están las memorias limitantes. Lo que comúnmente llamamos trauma, heridas del pasado que nos marcaron y que nos limitan en el presente y nos impiden avanzar. Y es acá donde entra nuestro texto de hoy, Isaías 43, 18, lo vuelvo a leer. Dice, no se acuerden de las cosas pasadas ni traigan a la memoria las cosas antiguas. Y claro, generalmente leemos estas palabras como una invitación a superar esos traumas del pasado que nos marcaron, ¿sí? A dar vuelta a las páginas dolorosas del pasado de una vez por todas, y aún lo decimos a veces de forma liviana en la iglesia, ¡hey, ya está, olvídate, Jesús hace nuevas todas las cosas, lo pasado pisado, ¿no? A veces frases así, berretas de libro de autoayuda, listo, ya está. Y sí, eso es fundamental. Pero, ¿sabes? Ese no era el sentido original de estas palabras en el contexto de Isaías 43. Y acá es donde te pongo en contexto. Isaías 43 es un capítulo en el que Dios le habla a su pueblo Israel cuando estaban cautivos en Babilonia, ¿se acuerdan? 70 años que estuvieron ahí como consecuencia de sus pecados, cae Jerusalén, Nabucodonosor se lleva a la mayoría de la población cautiva a Babilonia. Y es curioso cómo empieza el capítulo. Mirá lo que dice el versículo 1 de Isaías 43. Dice, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Notá los verbos y notá los nombres, ¿no? Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Este versículo resume la biografía personal tuya, mía, de absolutamente todos los que estamos acá. Porque, ¿quiénes eran Jacob e Israel? ¿O quiénes fueron? La misma persona, el mismo. Nada más que Jacob es la persona antes de haber sido procesada por Dios e Israel es la persona después de haber sido procesada, tratada, sanada, madurada por Dios. Por eso dice, yo soy el creador, el que creé a Jacobcito, pero el formador de Israel. Y si te acordás la historia de Jacob, es así que fue una historia traumática, tremendamente traumática. Un chico que nace agarrándole el talón a su hermano gemelo Esaú, y sus papás Isaac y Rebeca, que no tienen mejor idea que ponerle por nombre Jacob, que significa el suplantador, el que engaña. Bueno, y ya como que le zampan ese nombre, cual estigma profético, ¿no? Horrible. Y funciona en su vida de esa forma, como un estigma, como una profecía de autocumplimiento. Y a medida que crece, ¿no? Toda su vida se torna un afán, un intento por suplantar a su hermano, robarle la primogenitura. Y los papás, ¿no? Ojo, padres, con el favoritismo en la familia, ¿no? Amar más a un hermano, tener... Esaú era el macho de papá, peludo, cazador. Jacobcito era el nene de mamá, ¿no? El preferido de Rebeca. Y a medida que crece, su papá tiene preferencia por su hermano y entonces Jacob le roba la primogenitura. Bueno, toda la historia que ya conocen y tiene que huir. Y lo que sigue en la historia de Jacob son años de proceso divino.
Años, décadas que le lleva a Dios formar en Jacob al Israel que Dios quería formar. Por eso, ojo, cuando decimos livianamente esto, ya está, no pasa nada, olvídate, lo pasado pisado, Dios hace nuevas todas las cosas, no traigas más a la memoria, ¿no? Aún este texto de Isaías lo usamos livianamente, ya está, no. Como si fuera fácil sanar muchas heridas del pasado, sobre todo cuando fueron cosas pesadas, profundas, dolorosas. Décadas le llevó a Jacob y a Dios este proceso de transformación, hasta que finalmente, si se acuerdan la historia, viene esa pelea final, donde Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. ¿Qué significa? ¿Qué significa Israel? Que pelea con Dios y con los hombres y vence. Y mirá, en la Biblia, cuando Dios le cambiaba el nombre a una persona, se lo cambiaba como la coronación de un proceso de superación personal, como un sello, como un certificado de madurez. Por eso dice Apocalipsis, al que venciere en el cielo, el Señor le regalará una piedrita con un nombre nuevo. Al que venciere, ¿en qué? En las luchas de la vida, con Dios, con los hombres, con tus traumas, con tus adicciones, con tus disfunciones de carácter, con los problemas de tu casa, de tu matrimonio, de tu hogar, como decíamos ayer, ese ámbito en el cual aflora, lamentablemente, muchas veces lo peor de nosotros, ¿no? Decíamos ayer con Vale, es en casa donde nos damos cuenta de la necesidad de sanar a fondo. Yo nací en una familia cristiana, sana, funcional, gracias al Señor, años de cristiano. Y claro, yo creo que ya estoy sanito, ¿no? Ya está, escuché tantos mensajes de sanidad interior, oré, estoy más o menos bien. Hasta que de repente me agarra una congestión de tránsito en medio de la autopista panamericana. Y de repente... No voy a hacer levantar las manos a aquellos que se sienten identificados con momentos así, pero me aflora el Humbertito, mi papá, como le decía ayer a los muchachos, bueno. Y me doy cuenta que el Señor tiene que seguir trabajando en mí. Así que si hay un versículo en Isaías 43 que habla acerca de superación de traumas, no es el versículo 18, sino el versículo 1. ¿De qué habla entonces el versículo 18, que es el que nos está guiando en esta reflexión? Para responder esa pregunta tenemos que primero leer el versículo 14, que está justo en el medio de Isaías 43. Después lean enterito Tarea para el Hogar, Isaías 43. En el medio está justo el 14. Y mira lo que dice. Así dice Jehová, tu Redentor, el Santo de Israel. Fíjate que acá Dios ya no usa el nombre Jacob, sino que usa Israel. Es decir, Dios le está hablando a tu yo maduro, a tu yo procesado. No sano, 100% sano, porque de nuevo, hasta el día que nos muramos vamos a estar en un proceso de sanidad, pero al menos a tu yo ya avanzado en ese proceso de sanidad. Después cuando leas en tu casa, para los curiosos bíblicos, el capítulo entero de Isaías 43, vas a descubrir el tono con el cual Dios habla desde el versículo 1 hasta el 14. Es un tono casi infantil, como el que usa un papá cuando habla con su hijito de 3, de 4 años, o tu nietito. Tranquilo, hijo, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar, porque yo estoy con vos, te voy a cuidar, ¿no? Ese tono de decir, el cuidado básico de todo buen padre hacia un hijo, ¿no? Yo te puse nombre, te amo, todo eso es lo que dice Isaías 43 del versículo 1 hasta el 14, que es el que marca el punto de inflexión. Ahí Dios le estaba hablando al Jacobcito inmaduro, pero después del versículo 14, ese papá casi paternalista cambia su tono de forma drástica y empieza a hablarle al hijo ya adulto, a Israel. Y fíjate cómo se le revela a Dios. Se le revela como el Santo de Israel. Esto es enorme. Ahí donde dice Israel, reemplazalo por tu nombre. El Santo de Sebastián, el Santo de Jorge, el Santo de María.
Siempre enseñamos que la palabra santo no significa solamente que Dios no peca, que no comete ningún error, que es impecable, eso es una obviedad. Mirá esta definición poética de la palabra santo. No me acuerdo de dónde la saqué, pero de algún lado la saqué y me encantó. Escuchá, santo, aquel cuya esencia es ser nuevo a cada instante en las irrepetibles riquezas de su ser eterno. Decí conmigo, wow. No sé qué significa, pero suena así. Wow. Grande, me encanta. No, los teólogos decían, santo significa totalmente otro, distinto a todo lo conocido e infinito, ¿no? Que esto es nuevo a cada instante, que tiene novedades, cosas que son irrepetibles, la eternidad de Dios. Así que al revelarse como el santo de Israel, Dios estaba diciendo, yo soy aquel cuya esencia es ser nuevo a cada instante en las irrepetibles riquezas de mi ser eterno de Israel. Y cuando cambias Israel por tu nombre, como que Dios te dice, yo soy aquel cuya esencia es ser nuevo a cada instante en las irrepetibles riquezas de mi ser eterno de Sebastián. Pavada de Dios tengo. Por eso lo peor que nos puede pasar en la vida cristiana es perder el hambre espiritual, la sed. Ay del día en el que decimos, yo a Dios ya lo conozco. Nací, crecí en una iglesia cristiana, años de culto, de creyente, y estoy más o menos sanito. Danger. Ese es el momento más peligroso de tu vida. Cuando pasa también congregacionalmente. Por eso en esto de las generaciones, hay más, hay algo nuevo de Dios. ¿Qué es lo fresco, lo nuevo que el Espíritu Santo quiere hacer en este tiempo en nosotros como congregación? Mirá cómo sigue el pasaje, ¿no? Porque esto amplía aún más nuestro entendimiento de quién y cómo es Dios. Dice, por ustedes enviaré a un ejército contra Babilonia para rescatarlos, acordate, ellos estaban cautivos en Babilonia. Yo soy el Señor, tu santo, tu rey, el que abrió un camino a través del mar. Fíjate, les recuerda el milagro que había hecho 900 años antes, cuando estaban esclavos no en Babilonia, sino en Egipto, y él los había sacado de esa esclavitud y había abierto el mar Rojo. Bueno, yo destruí al poderoso ejército de Egipto con sus carros de guerra y sus caballos, ¿no? Echó a la mar, carro del faraón. Eso, ¿no? Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron, su vida se apagó con mecha humeante. Y ahí viene nuestro texto de hoy. Si primero no leemos estos versículos que lo anteceden, no lo vamos a entender. Para que puedas entenderlo, pequeña clase de geografía, a ver si se llega a ver ahí del fondo. Ahí está Egipto, ¿no? Mapita de tu señorita Clotilde de la escuela. ¿Dónde estaba la tierra prometida? Canaán, dale la que sigue. Ahí, ¿no? Lo que hoy es Israel. Claro, 900 años antes, para llegar de Egipto a Canaán, tenían que cruzar lo que es ahí el Mar Rojo, ¿no? Y ahí ocurrió el milagro. Pero ahora ya no estaban en Egipto. ¿Dónde estaban? En Babilonia. ¿Dónde está Babilonia? Pone ahí la que sigue. Bueno, ahí está el Mar Rojo, tuvieron que cruzar por ahí. Ahora estaban en Babilonia. Y claro, para llegar de Babilonia a Canaán, no tenían que cruzar ningún mar. ¿Qué es lo que había entre Babilonia y Canaán? La que sigue, ese enorme desierto. Más o menos 1000 kilómetros, ¿no?, de distancia entre lo que hoy es Irak e Israel, ¿sí? Donde están ahí todos los conflictos hoy en día, las bombas, bueno. Así que yo me lo imagino así, préstame atención. Ellos estaban cantando, seguían con la de echó a la mar, ¿no? Echó a la mar los carros, o esta que está de moda ahora, abriste el mar, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Y Dios les dice, sí, lo voy a hacer otra vez, los voy a liberar otra vez de la esclavitud, pero esta vez no voy a abrir ningún mar, porque no hay ningún mar entre Babilonia y Canaán. Lo que voy a abrir es un camino en el desierto que une Babilonia y Canaán. Y voy a hacer
que broten ríos en medio de toda esa tierra estéril, árida. Eso es lo que Dios les está diciendo. Por eso la mejor traducción de nuestro texto de hoy, o la que más me gusta a mí, por lo menos, es la de la NTV. Mirá cómo lo pone, dice: yo destruí al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos, los sumergí debajo de las olas, se ahogaron, su vida se apagó como mecha humeante. Pero, mirá lo que Dios les dice: olvida todo eso. No les está hablando de cosas negativas, traumáticas, les está hablando de lo bueno, de un milagro. Por un lado les recuerda el gran milagro que hizo en el pasado, pero les dice: olvídate. ¿Por qué? Por lo que sigue. No es nada comparado con lo que voy a hacer, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya ha comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Ojo cuando vivís de los milagros del pasado, de experiencias viejas con olor a naftalina, maravillosas, que está buenísimo que se las cuentes a tus hijos, a tus nietos, que armes la bitácora por WhatsApp. Pero ojo cuando pretendés que Dios haga las cosas tal cual las hizo. ¿No? Recién tuvieron un tiempo hermoso de oración por las necesidades, y por ahí Dios te sanó de forma sobrenatural, milagrosa, de una enfermedad, y hoy estás padeciendo otra enfermedad y querés que te sane de la misma forma, y por ahí querés hacerlo de otra manera, de otra forma. Sabés, Dios no cambia, pero la geografía de la vida sí cambia. Por eso anoche le hablábamos a los matrimonios: Señor, enséñanos a entender dónde estamos, a contar nuestros días. Queremos relacionarnos con nuestros hijos como cuando tenían 5 años, y ya no tiene 5 años el nene, es un grandulón peludo. Tengo que adecuarme. La renovación permanente del entendimiento. La topografía del camino cambia, los escenarios cambian, los desafíos cambian, las etapas vitales cambian, todo cambia, diría la Negra Sosa. Y sí, Dios lo va a hacer otra vez, ponele la firma a eso, pero seguramente lo haga de otras formas. Ojo cuando tus memorias referenciales positivas terminan transformándose en el mayor obstáculo para lo nuevo que Dios quiere hacer en vos y a través de vos. Aun cuando hayan sido experiencias gloriosas, me acuerdo aquella campaña, ese evento. Sí, pero año 2026, hay algo nuevo que Dios quiere hacer. Por eso, ¿qué es Isaías 43:18 en realidad? Ya para ir terminando y bajando esto a cosas prácticas. ¿Sabés más que una invitación a dar vuelta a las páginas dolorosas de tu pasado, los momentos traumáticos? Este texto es una invitación a crear nuevas memorias que sean memorables, memorias memorables. Hoy en tu presente, decía el gran C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Me encanta. No podés viajar en el tiempo y aconsejar a tu yo de 12 años, uy, cómo me gustaría advertirle al cebita ese ingenuo. No podés. Pero sí podés crear tu yo de 47, de 65, de 90, de 120. ¿Cuántos tienen fe para llegar a los 120 acá? ¿Verdad? Sí. Y aconsejarlo y nutrirlo. ¿Cómo le hablo a mi yo? No, yo tengo 48. ¿Cómo le hablo al Sebastián de 70? Con algo maravilloso que se llama profetizar. Que no es solamente traer una revelación respecto a sucesos futuros, sino con el poder de mi palabra, declarar ese futuro, verlo en el espíritu, con los ojos de la fe y hablar. Lo que le decíamos ayer a los matrimonios: si estás todo el tiempo despotricándole a tu esposo, mirá qué vago que estás, esa barba, esa panza, vas a comer del fruto de tus labios. Estás profetizando el esposo que vas a seguir teniendo. Cambia tu narrativa, empezá a profetizar sobre él. No, vos sos un varón esforzado. Lo mismo vos, esposo, con tu esposa. Ni que hablar con los hijos.
cuando los vemos como Dios los ve y profetizamos. Conocen la historia de Thomas Edison, pero no la de la famosa de los 1000 intentos de la lamparita, sino la otra. Cuando llega a la casa con una carta, mamá, esta carta me la dio la directora de la escuela, es una historia verídica para vos. Y la mamá de Thomas Edison la lee y se pone a llorar. Y, mamá, ¿qué dice la carta? Y ella orgullosa dice, hijo, la carta dice que vos sos un superdotado, que tenés un coeficiente intelectual muy por encima de la media, que vas a ser un genio, que... Mira qué bien. Bueno, guarda la carta, pasan los años, Thomas Edison se convierte en el gran científico descubridor que conocemos. Cuando muere la mamá de Thomas Edison, Thomas va a la casa para revisar ahí los papeles y encuentra la carta. Y la lee. ¿Qué decía la carta? Lo lamento, señora, pero su hijo no puede seguir en esta escuela, no le da. Tenía dislexia, nuestro hijo mayor tiene dislexia. Bueno, esa es una mamá que se animó a soltar palabra profética. Y a todo lo que ya conocemos llegó el querido Thomas. Por eso siempre me llama la atención Eclesiastés 3, ¿se acuerdan? Es el versículo, el pasaje, el capítulo que dice que hay un tiempo para todo en la vida, para nacer, para morir, para reír, para llorar, para... En ningún lugar dice que hay un tiempo para sembrar y para cosechar. Sí dice que hay un tiempo para plantar y para arrancar lo plantado, pero no dice hay un tiempo para sembrar y otro para cosechar. ¿Por qué? Sencillo, porque todo el tiempo estamos sembrando algo y cosechando algo. Hoy estás sembrando lo que vas a cosechar mañana o dentro de 5 años y estás cosechando a su vez lo que sembraste en el pasado. Tu presente de hoy se va a transformar en tu pasado de mañana, lo que decía Vale anoche. Por eso, ¿qué nuevas memorias estás creando en tu presente? Y mira, este es el aterrizaje práctico de todo lo que te dije. Toda esta fue solo la introducción. Ahora empiezo a predicar, ¿no? No sé qué hora es, ¿estamos bien? Cualquier cosa me hacen señas, ¿sí? Sean explícitos, acá no hay problema, me hacen... O me ponen musiquita de fondo como los programas de tele. Este es el punto, por favor, hoy, este domingo de abril del 2026, crea nuevas memorias memorables con Dios y con tu familia. Cualquiera sea la etapa en la que te encuentres, hay matrimonios acá, gente viuda, divorciada, abuelos, adolescentes, jóvenes, esto nos atraviesa a todos. Hace ya varios años una enfermera australiana llamada Bronnie Ware, experta en cuidados paliativos de gente que estaba en el hospital muriéndose, escribió un libro muy interesante, está ahí la foto, el título no es muy positivo, se llama Los arrepentimientos de los moribundos, ¿no? Traducido al español. ¿Qué fue lo que hizo esta enfermera? Claro, al estar todo el tiempo cuidando con cuidados paliativos a enfermos terminales, fue recopilando a lo largo de los años las cosas de las cuales más se arrepiente la gente en su lecho de muerte. Y elaboró ahí como un ranking, ¿no? El top 5 de los arrepentimientos de los moribundos. Y adivina cuál es el arrepentimiento que encabeza el ranking. ¿Cuál es? El number 1, y lo dice ahí en el libro. Ojalá hubiera pasado más tiempo con mi familia. Y hablando de moribundos, vieron lo que pasa con la gente que estuvo al borde de la muerte, quizás te pasó a vos, no sé, un accidente, estaba cayendo en el aire del helicóptero y bueno, Dios me guardó. Ninguno te dice, mientras estaba cayendo del helicóptero, lo que vino a mi mente fue el recuerdo del gol de Burruchaga en el 86, o el día que me ascendió el jefe en mi trabajo, o la serie que vi en Netflix, me venían los flashbacks de... No. Siempre son memorias familiares, ¿no? Se me cruzó la foto de mis hijos, de mis nietos, de mi esposa. ¿Por qué? Porque en momentos terminales aflora lo importante de la vida. Y por favor, registra esto, lo más importante de la vida son las relaciones. Ayer se los decía a los muchachos y les mostré mi cuaderno donde tengo que tenerlo ahí a la vista para recordarlo. Y las relaciones se construyen a base de
memorias. ¿Qué es lo que te hace amigo de tus amigos o amiga de tus amigas? Las memorias. Por eso cada vez que te juntás a comer un asado con los muchachos, ¿qué cuentan? Anécdota esta, cuando fuimos a pescar y el dorado. Y el día que dejan de tener memorias en común, anécdotas que contar, se muere la amistad. Por eso, ¿dónde tenés que crear nuevas memorias memorables? En lo más importante de la vida, que son tus relaciones. Primero, por favor, crea nuevas memorias memorables con Dios. Pastor, ¿cómo me doy cuenta de que tengo que crear nuevas memorias memorables con Dios? Bueno, si vivís contando todo el tiempo la anécdota de los carros del faraón, te urge crear. O cantando, ¿no? Ahí tenés que cambiar el repertorio. Cantar. Hoy, si me da el tiempo, voy a terminar cantando una canción. No Máximo Amor, advierto. Sé que acá la cantaron, me contaban ayer que fue el lema de una serie. Bueno, ya está, esa la compuse en el 2000. Voy a cantar otra más fresquita, si me da el tiempo. Necesitas crear, y esto aplica a todos, ¿no? A veces estigmatizamos a gente mayor, que no, que viven de recuerdos. No, hay viejitos que tienen una energía en el espíritu y viceversa, hay jóvenes que están estancados siempre en lo mismo. Bueno, necesitas renovar ahí tu vida espiritual. Y en esto te doy un tip fundamental. Escuchá, prestale atención a tu memoria comparativa. Otra memoria clave. ¿Qué es la memoria comparativa? Un ejemplo muy simple, ¿no? Si el único vino que vos tomaste en tu vida fue, no sé, el Termidor, sin desmerecer al Termidor, o el Toro, o algún otro vino berreta, bueno, vos creés que el vino es eso. Hasta que un día te ofrecen un vino francés de esos de $10.000, y ahí ya tus papilas gustativas tienen una memoria comparativa, y la próxima vez que te den el Termidor vas a decir, no, no quiero ese, quiero el otro. Eso es la memoria comparativa. Por eso me encanta lo que decía el apóstol Juan. Decía, si alguien ama al mundo, no tiene, poneme ahí el versículo, no tiene el amor del Padre. En otras palabras, si alguien se conforma con el vino berreta de los deleites de este mundo, es porque nunca probó el vino perfecto del amor de Dios, del amor del Padre. Pero vos sí probaste el amor perfecto del Padre. Y si nunca lo probaste, probalo en esta mañana, que es ese vino sí que te sacia, te llena. Y el Espíritu Santo una y otra vez va a apelar a tu memoria comparativa, ¿no? En esta serie del Espíritu, cuando la Biblia dice que el Espíritu nos anhela celosamente, ¿no? Cuando estamos conformándonos con baratijas, con cosas berretas de este mundo, vuelve a traernos con su amor. Por eso, si te sentís hastiado, hastiada por los deleites baratos del mundo, no necesariamente cosas obscenas, pecaminosas, lo que persigue la mayoría de los seres humanos, tener guita, hacerme famoso, aumentar mis seguidores en las redes sociales, esas cosas no vanas, superfluas. Es tiempo de que crees nuevas memorias con Dios. Hay una memoria comparativa que te está llamando, es el Espíritu que te anhela celosamente. Si te estás conformando con una religión utilitarista, es tiempo de que crees nuevas memorias con Dios. Poné la anterior, ahí está. También te urge crear esas memorias. Siempre decimos cristianismo, frase trillada evangélica, ¿no? Cristianismo no es una religión, ¿qué es? Una relación. Y no deberías hacer las cosas de forma religiosa, ritualista. Sí y no. Mirá, en esto de la memoria quiero reivindicar el sano ritualismo. Quizás vos viniste hoy acá a congregarte a la iglesia, no porque te hayan surgido unas ganas así efusivas, viscerales de congregarte. No, yo me congrego fielmente todos los domingos, tenga ganas, no tenga ganas, te felicito. Los felicito por estar hoy acá, es el mejor lugar en el que pueden estar. Dense un aplauso a ustedes mismos por haber venido hoy acá, cualquiera sea la motivación, ¿no? Y esto lo digo sobre todo para las nuevas generaciones. Vieron que hoy todo tiene que ser espontáneo, te tiene que nacer, y si no te nace, no. Jesús, cuando tuvo que establecer un mecanismo para que lo recordemos, ¿qué es lo que instituyó Jesús? Un ritual llamado cena
del Señor. Dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso no pasa por el ritualismo. ¿Cuál es la verdadera diferencia entre religión y relación? Pasa por esto, escuchá, ahora sí. En la religión obedeces a Dios porque Él es usable. En la relación obedeces a Dios porque Él es hermoso. Santo, 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 el santo de Sebastián, tu santo. Y no lo usás como tu genio de la lámpara al servicio de tus caprichos, ¿no? Como tantos cristianos hoy en día. Si Dios me bendice, ahí sí, lo sigo, lo amo. Ahora, ¿qué pasa, Señor? Que no está, no, y hay tan baja tolerancia a la frustración en las nuevas generaciones y en los grandulones también, que, 15 minutos me está tardando el Uber. ¿Dónde está, Señor? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está tu amor? Bancátela. El último campamento de adolescentes de la iglesia les prediqué eso. Bancátela. Los sufrimientos de la vida cristiana. Te tiene que mover de nuevo, no que Dios te bendiga, te promueva, no. No es un Dios usable, Él es un Dios hermoso y cuando lo conoces de verdad querés construir nuevas historias con Él, emprender nuevas aventuras en las nuevas geografías de la vida y crear nuevas memorias. Crea nuevas memorias con Dios y por último, crea nuevas memorias memorables con tu familia. Dice Yokoi Kenji, somos la suma de lo que recibimos y de lo que decidimos no repetir. La historia de una familia no se mide en lo que hereda, sino en lo que logra dejar atrás. Si te tiene que quedar una frase de todo este sermón, sacale foto, registra esto que dijo Yokoi Kenji. Y mira, en esto tenés que ser muy, muy intencional. Que la agenda sea tu gran aliada, como decíamos ayer con Vale, lo que no está en la agenda no existe. Y si tu situación familiar es difícil, no estás del todo bien o estás mal con tu esposo, tu esposa, tus hijos, hay relaciones tensas, ahí tenés que agendar y agendar literalmente tu primer paso de acercamiento restaurador. Pastor, con mi esposo nos sentimos a 1000 kilómetros de distancia, los 1000 kilómetros que separaban Babilonia de Canaán. Si te contara mi historia, muchos quizás vinieron ayer así, secos, todo es desierto. 1000 kilómetros sin memorias o con memorias feas. Con mi hijo también me siento a 1000 kilómetros de distancia, hace no sé cuánto que no nos hablamos, que no tenemos un tiempo lindo. Bueno, y esta es la palabra, tenés que poner el primer piecito en el desierto, creyendo que Dios va a abrir un camino nuevo en ese desierto y que Dios va a hacer que broten ríos en la tierra árida de su distanciamiento. Pero vos tenés que emprender el viaje de regreso. ¿Qué significa poner un primer piecito en el desierto? Bueno, algunas cosas prácticas, ¿no? Hijo, ¿tenés algo que hacer el martes a la noche? ¿Querés que vayamos a comer a ese bodegón que sé que te gusta? ¿O a ver una película? Vieja, se acerca nuestro aniversario. ¿Por qué no lo celebramos? Que hace no sé cuántos años que no lo celebramos. ¿Cómo lo vamos a celebrar estando como estamos? Bueno, justamente ahí tienen que ser intencionales, porque si no, el círculo vicioso sigue dando vueltas y en algún punto tienen que cortarlo y hacer que gire al revés y empezar a construir un círculo virtuoso. Vamos a crear una memoria linda, aunque sea chiquitita. ¿Cómo recorro? Porque a veces nos paraliza la distancia. Hay tanto por resolver, tantos problemas, 1000 kilómetros. Bueno, el viaje de regreso empieza con un simple pasito. El bodegón, el cine, la celebración, algo. Simplemente cree que Dios está haciendo algo nuevo y crea una nueva memoria memorable. Poné ahí la que sigue. Cree. Esa es la dinámica de la fe. ¿Cómo funciona? ¿Cómo tracciona la fe hacia adelante? Creer y crear.
Así funciona la fe. Creer y crear, creer y crear, creer y crear, creer y crear. A ver, decilo conmigo, vamos. Creer y crear, creer y crear, creer. Acelerar un poco el ritmo hasta que se te lengua la traba. Creer y crear, creer y creer. Esa es la dinámica de la fe. Tantos cristianos que tienen una fe mágica, ¿no? Bueno, que Dios venga y restaure mi matrimonio, que nos toque con la varita mágica, que nos inyecte una dosis de amor sobrenatural. No, tienen que salir a celebrar el aniversario. Aunque crucen dos palabras. Che, logramos tener una cena. Qué rica que está la milanesa con puré. Creer y crear. Y mirá, al usar la palabra memorable, no me refiero a algo épico, ostentoso, caro, ¿no? La profundidad de una memoria no la determina lo que gastes en ella, sino el nivel de conexión emocional que genere la experiencia. Nosotros como familia tuvimos la bendición de viajar a Disney, ¿no? El sueño de los chicos, bueno, ir ahí a la montaña rusa, todo. Ahora, mi hijo Ezequiel, lo que más se acuerda de experiencia, de vínculo padre-hijo, no fue tanto el viaje a Disney, sino cuando era chiquitito vivíamos en zona oeste, ahí en Buenos Aires, cerca de la autopista. Los que han ido ahí, hay unas montañitas mugrientas, horribles, que se generaron con lo que excavaron ahí para hacer la autopista. Bueno, a veces lo iba a buscar a la salida del colegio cuando era chiquito y hacíamos picnic en la cima de la montañita, ¿no? Mugre, ¿no? Nos tirábamos tipo culipatín, pero en el barro, ¿no? Asco. Después lo llevaba al cementerio de La Reja. Entrada gratuita, bastante más barato que Disney. Yo creo que por eso se acuerda tanto de eso, por los traumas que le quedaron. Pero Vale es testigo, al día de hoy como que le quedó más eso. Y ahora que es un grandulón, tengo que ser. El otro día tenía un huequito en la agenda, le encanta el cine, ¿no? Dije, vamos al cine, fuimos a ver una futurista del proyecto del fin del mundo, de astronautas. Bueno, ¿qué te conecta, no? Porque si no, todos estamos a full acá, decíamos ayer, Rosario, gran ciudad, la vorágine. Se te pasa la vida y se van generando esos desiertos relacionales y después nos preguntamos, ¿por qué me siento tan insatisfecho? Me va bien en el laburo, la vida, pero está comprobado sociológicamente, psicológicamente, lo más importante de la vida son las relaciones. Y cuando no tenés relaciones que funcionan bien, eso genera un vacío enorme. Y termino con esto, cuando construís una nueva memoria familiar memorable, literalmente estás haciendo historia. Lo que decía Yokoi Kenji, la historia de una familia no se mide por lo que hereda, sino en lo que lega, en lo que deja como un legado a las próximas generaciones. Y yo sueño con que un día mis nietos, mis bisnietos cuenten las historias del abuelo Sebastián, de la abuela Valeria, aunque las agranden o disminuyan, no importa. Pero para eso tengo que seguir llevando a mi hijo al cine, aunque sea un grandulón de 22. Y termino, ponete ahí de pie, no sé si me pueden acompañar, el pianista nomás. ¿Estoy a tiempo de cantar la canción final? ¿Sí? Si me prometen que no se van a ir, la canto, ¿sí? Vamos a ver, ¿querés orar vos también, vale? Vení, pasa. No va a cantar ella, tiene otros dones, pero... ¿Cuántos tienen ganas de aprender una canción nueva esta mañana? Bueno, aunque no tengas ganas, la vas a aprender igual de prepo. Termino, poneme la última placa. Déjalo el PowerPoint. Ahora lo estoy mareando, estoy con la canción, el PowerPoint. Poneme la última placa del PowerPoint. Sí, esta es la pregunta apelativa que Dios le hizo a Israel y que nos hace a nosotros, ¿no? Y te hace a vos en esta mañana. Sí, la puse acá en 3 versiones. Ahí está. Esta es la pregunta. Y la leo como Dios la hizo a través de Isaías. ¿No te das cuenta? ¡Ey! ¿No lo ves? ¿No lo percibís? ¿A qué estaba apelando Dios con esta pregunta? Sencillo, a una reacción emocional en el pueblo. Dios como creador conoce a la perfección este circuito del que te hablaba al principio, ¿no? Emociones, actitudes y memorias.
Él lo creó. Y es como que Dios estaba emocionado por lo que estaba pasando, porque ya se habían cumplido los 70 años, era tiempo de salir de Babilonia. Me lo imagino a Dios con las valijas ya preparadas, ¿no? Y quizás te pasó alguna vez de recibir una buena noticia, ¿no? Y estás re manija, como dicen los jóvenes ahora, y ve, mi amor, no sabe lo que pasó, esta noticia, y estás así. Y Vale me dice, mirá qué interesante, ¿no? Como que ella todavía no lo vio, no lo percibió. Bueno, eso es lo que le estaba pasando a Dios, ¿no? Toca la que quieras, ahí suavecito, no hay problema. Estaba emocionado, ya es el tiempo. Y como que les dice, hey, no lo ven, no lo perciben, no se dan cuenta. Y mi oración, nuestra oración en esta mañana es que el Espíritu Santo use estas preguntas finales para generar una reacción emocional. Esa emoción que activa el circuito. Quiero decirte que Dios está muy, muy emocionado por lo que está pasando en tu vida en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Cualquiera sea la situación que estés atravesando en este tiempo, aún situaciones dolorosas, difíciles, friccionadas, que son la oportunidad para que la misericordia, la gracia, el poder de Dios se manifieste, se perfeccione en esa debilidad. Y hoy te invita a crear nuevas memorias que sean memorables. Si estás ahí con alguien de tu familia al lado, abrácense, tómense de la mano. Si estás con tu esposo, tu esposa o tus hijos, si tus papás están allá y vos estás sentado allá, bueno, cruzate. Tratemos de armar ahí ronditas familiares. Y aún aquellos que por ahí hoy están solos, que no tienen ningún familiar cercano. Lo maravilloso de la iglesia, ¿no? Dice el Salmo, Dios hace habitar al solitario en familia. ¿Cuál es esa familia? La iglesia, la gran familia de familias. Así que si hay alguno solito, acérquense, crucen generaciones. Si hay, no sé, un joven, un adolescente que está solo y ves un viejito, bueno, no es un viejito de la iglesia, es tu abuelito espiritual, ¿no? O tu abuelita. Eso, que nadie quede solo, eso, abrácense. Siempre decimos, la iglesia es el mejor invento de Dios. En una época de tanta soledad, de tanto individualismo. La iglesia es la esperanza del mundo. Y vamos a orar primero. Vení, mi amor. Ahora, Espíritu Santo, te pedimos con Vale que estas palabras finales, estas preguntas finales, estén interpelando lo profundo del espíritu de todos los que están acá. No conocemos sus historias, sus vivencias, su momento, pero sabemos que vos estás acá y que vos estás muy, muy, muy entusiasmado, feliz de lo que ya viste para ellos, el futuro que les espera. Yo sé muy bien los planes, los pensamientos que tengo para ustedes, dice el Señor. En medio de tu cautiverio en Babilonia, pensamientos de paz, de bien, de bendición, para darte un futuro y una esperanza. Espíritu Santo, no solamente te pedimos que les impartas esa esperanza, esa fe en este tiempo, sino te pedimos que movilices sus pies para dar esos primeros pasitos, para poner el primer pie en el desierto, para volver. Ahora en el nombre de Jesús, ven Señor, matrimonios que están en un tiempo difícil, padres que necesitan reconciliarse con los hijos. Gracias porque algo de lo que hace tu espíritu tiene que ver con eso también. Haré volver el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. No esperes que el otro tome la iniciativa, que sea el otro el que te pida perdón. No. Jesús dijo, bienaventurados son aquellos que trabajan de forma proactiva, intencional por la paz, que dan pasos de acercamiento, que son pacificadores. Percibí, date cuenta que Dios está haciendo algo nuevo. Empezá a crear nuevas memorias con Él también. En este tiempo en el que la iglesia está estudiando al Espíritu Santo, movete Espíritu Santo, renová, atrae de nuevo el corazón a aquellos que han caído en una religiosidad aburrida, que se nutre solo de
de memorias viejas, algo nuevo, algo nuevo. No pretendas que Dios lo haga como lo hizo en el año 69, no. Dios está vivo hoy, se está moviendo hoy, su espíritu. Refresca, Señor, oh, ven, ven. Nuevos tiempos, queremos conocerte, queremos más de vos, Señor, en nuestra vida y en nuestra familia. Sentía de hacer algo. Me encanta Jesús porque Él sanaba de maneras locas, ¿no? En una ocasión hizo una pelotita de barro, en otra le dijo andate al estanque. Y sentía de empezar a crear hoy nuevas memorias. Así que vamos a hacer algo profético, ¿sí? Vamos a dar ese primer paso en el desierto y que hoy vos te vayas con esa memoria memorable, que hoy ya tengas esa memoria para lo que viene. Nadie te va a ver, estamos todos ahí en familia. Quiero que des ese paso, ¿no? Y ese paso puede ser solamente, por ahí le estoy tomando la mano a mi esposa porque se dijo que le tome la mano, pero ahora yo voy a abrazar a mi esposa aunque no tenga ganas de hacerlo, porque hace mucho que no la abrazo. Por ahí necesitas decirle a tu hijo que lo amás, porque te cuesta y tu hijo lo está necesitando. Por ahí vos, hijo, le tenés que decir a tu hijo, aún con bronca, porque algo que te molesta, papá, te amo. O tenés que decirle una palabra buena. O vos como abuelo tenés que decirle algo a tu hijo. Vamos a dar ese paso, que el Espíritu Santo, ¿sí?, te revele. Y no es un paso más, son pasos que crean estas memorias y que nos llevan a otra memoria mejor y a otra memoria mejor, y es donde trae la transformación, la transformación. Por eso ahora olvídate de todo, es un tiempo para ustedes. Y por ahí si estás solita o solo, puedes decirle a esa persona de al lado, ¿no? Como decía hoy el Señor que hablaba, Dios también hace ese milagro a la distancia, ¿no? No es que está acá solamente. Por ahí puedes decirle, hija, sé que ahora no está acá, pero empezás hoy a probar esto de decirle, te amo. Por ahí alguno le tiene que mandar un mensajito en WhatsApp ya, en este momento, diciendo, che, ¿por qué no nos juntamos a tomar un cafecito? Te invito a una raviolada, ¿no? Como van a hacer. Así que solamente vamos a escuchar esta música y a dejar que el Espíritu Santo se manifieste. Sé que a muchos le va a costar un montón, pero no estás solo, ¿no? Ya no sos ese chiquito, como decía Sebi, que tienen que decir, vos podés. Ya sos Israel. Ya maduraste. Ya Dios te llama por tu nuevo nombre. Y ese nombre tiene otras responsabilidades. Y el que lo va a recibir no diga, ahora me lo venís a decir, llegaste tarde. Todo lo contrario, vas a dar ese paso de fe y lo vas a recibir y vas a dar esa palabra, ¿no? Eso de lo que viene. Por ahí a tu hijo le vas a decir, lo vas a lograr, te vas a recibir. A tu mamá le vas a decir, mamá, gracias por todo lo que hiciste por mí. A tu hijo que hace mucho que no vas a reconstruir esa relación. Así que ahora olvídense de todo, es un momento donde estamos creando esas memorias memorables. Con Dios primeramente y después con los más cercanos. Tómate este tiempito.